Sea el Señor. A mí me ha tocado el tema del juicio, alabado sea el Señor, y yo me he tomado yo diría, la responsabilidad de traerles a ustedes lo más sencillo posible lo que tiene que ver el juicio, pero a lo personal mío, yo le he puesto como tema los 4 juicios injustos. Y quizás usted pensará que este tema se contradice uno con otro, pero yo voy a estar explicándole en base a la palabra de lo que dice, la palabra del Señor, lo que dice en cuanto a la vivencia de Jesucristo, que tiene que ver una cosa con la otra. Primeramente, nosotros tenemos que saber cuál es el significado de la palabra juicio. Alabado sea el Señor. Juicio es el proceso donde se reúnen varias personas para evaluar un acontecimiento que puede ser ilegal, como no puede ser ilegal, porque el resultado debe ser ha salido a la luz al final de ese juicio. Y tiene que haber una persona, es algo sencillo que estoy explicando, tiene que haber una persona que tiene que hacer el papel de culpador y otra persona que tiene que hacer el papel de defensor. Y esas dos personas, son los que están a cargo de traer las evidencias para que al final de ese juicio se pueda tomar la decisión y el resultado de que esa persona que se señaló es culpable o es inocente. Pero ¿qué nosotros tenemos que ver primero ante un juicio? ¿Cuáles son los elementos necesarios para llevar a cabo ese juicio? Primero tiene que haber una persona que esté señalada como posible culpable y esa persona le llamamos el acusado. Luego tiene que haber una persona que con evidencia tiene que demostrar que esa persona que se señaló como acusado hizo algo malo. Esa persona le vamos a llamar el fiscal. Tiene que haber también una persona a favor de ese acusado que sea la encargada de demostrar con evidencia la inocencia y que esa persona que es acusada no es culpable. Ese le vamos a llamar el abogado. También tiene que haber varias personas, un grupo de personas, que luego de escuchar y evaluar la evidencia que trae el culpador, que es el fiscal, y la evidencia que trae el defensor, que es el abogado, esas personas en base a su criterio y en base a lo que han escuchado recomiendan la culpabilidad o la inocencia de esa persona señalada que se llama el acusado. Y al final tiene que haber una persona que en este momento le llamamos el juez, como todos conocemos, que luego de haber escuchado toda la evidencia, lo que ha hablado el fiscal, lo que ha hablado el abogado y las recomendaciones del jurado, esa persona llamado juez es el que toma la decisión final de que si la persona acusada es culpable o es inocente. Alabado sea el Señor. ¿Por qué yo le he llamado este tema a los 4 juicios injustos? Si leemos la palabra del Señor en el capítulo 22, versículo 66 de Lucas, dice: cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínolos. Y él dijo: si os lo dijere, no lo creéis. Luego dice en el versículo 70, dijeron todo: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo: vosotros decid lo que soy. Si buscamos el acusado en ese momento viene siendo Jesús de Nazaret. Si buscamos el fiscal, no hay un fiscal, hay un grupo de fiscales, que son los ancianos, los sacerdotes y los escribas que estaban acusando a Jesucristo en ese momento. Si buscamos un abogado, no existe abogado. No hubo quien defendiera a Jesucristo en ese momento. Si buscamos un jurado, que era el otro momento que Jesucristo podía tener para ser inocente y que demostraron su existencia,
no hubo un jurado presente en ese momento. Sin embargo, hubo un juez que, aunque no lo menciona en esa palabra que yo lo leí, en otras versiones, Mateo y Marcos menciona que era Caifás, al cual estaban con esos escribas y esos sacerdotes. Pero Caifás fue un cobarde y refirió a Jesucristo a Pilato al segundo juicio. Vamos para el segundo juicio. Buscamos en Lucas capítulo 23, dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y dice en el versículo 3, entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Luego leemos en el versículo 6 y 7. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y en el 7 dice: y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Si vemos aquí en este segundo juicio, Jesús de Nazaret sigue siendo el acusado. El fiscal no es un fiscal, son varios fiscales, ahora son más, es una muchedumbre que le está acusando a Jesucristo. El abogado, no hubo abogado en ese momento que defendiera a Jesucristo. El jurado, no hubo jurado en ese momento que defendiera a Jesucristo. Sin embargo, el juez en ese momento era Pilato, y vino a ser un cobarde también, al cual refirió a Jesucristo a Herodes. Si buscamos, alabado sea el Señor, en el capítulo 23, más adelante en el versículo 10, dice: y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándoles con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. En este tercer juicio seguimos viendo el mismo acusado, el acusado más valiente que ha existido en la humanidad. Alabado sea el Señor Jesucristo de Nazaret. Vemos otro fiscal que viene siendo fiscales también, sacerdotes y escribas. No hubo abogado, tampoco hubo jurado en este momento. Y el juez, el más cobarde de todos, porque lo que le hizo fueron varias preguntas solamente y lo despachó, y que lo refirió nuevamente a Pilato, Herodes. En el cuarto juicio que podemos ver que le hicieron a Jesucristo, si buscamos el capítulo 23 en el versículo 13, dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los principales sacerdotes, a los gobernadores y al pueblo, le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. En ese cuarto juicio viene siendo nuevamente el acusado Jesucristo. El fiscal, todas las personas que estaban con Pilato nuevamente. El jurado, no hubo jurado en ese momento. El abogado, no hubo abogado en ese momento. Alabado sea el Señor. Nosotros en la vida cotidiana hoy le llamamos a los jueces honorables, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa palabra? Honorable juez. Pero en la palabra que merecen estos jueces son cobardes. Porque ninguno fue digno ni siquiera escuchar a Jesucristo y dar algo a favor de él. Pero ¿sabe usted y yo? Que hoy yo confirmo, alabado sea el Señor, que la palabra del Señor, la cual Dios había dado hacía tiempo, muchos miles de años atrás, en Isaías y Jeremías que se escribió, Dios siguió siendo fiel y su palabra se cumplió para usted y para mí. ¿Cuál es la moraleja, como decimos nosotros? ¿Cuál es la enseñanza de este corto mensaje? Hay 3 confirmaciones que yo he pensado mientras preparaba este corto mensaje. Número 1,
La primera confirmación es que Dios el Padre, aún sabiendo Él que en un futuro, cuando se escribió en Isaías, en Jeremías, de que iba a enviar su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario y a pasar por tanta humillación, aún sabiendo eso y estando escrito en la escritura del Señor, el Señor se mantuvo fiel en su plan por usted y por mí. Aún siendo su unigénito Hijo, Dios decidió como quiera enviarlo, como quiera aunque fuera humillado, como quiera aunque fuera escupido, como quiera aunque fuera le pasaron lanzas, alabado sea el Señor. Dios sigue siendo fiel con nosotros, que lo envió en la cruz del Calvario a morir por usted y por mí, alabado sea el Señor. ¿Cuál es la segunda confirmación que yo pude confirmar en este mensaje? Que Dios, Jesucristo, sigue siendo fiel a usted y a mí. ¿Usted sabe por qué? Porque siempre hablamos que Jesucristo vino en carne y padeció y dolió, sufrió, pasó enfermedades. Pero como Jesucristo vino en carne en un cuerpo humano, Jesucristo le pudo, no es que le vino, le pudo venir la duda. Y él decir, no, Padre, pero esto está demasiado de fuerte. Esto está demasiado de fuerte. Pero él quiso seguir siendo obediente a su Padre. Y sobre todo quiso seguir siendo fiel a usted y a mí para morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted sabe cuál es lo más importante de este corto mensaje. Que en el primer juicio no hubo abogado. En el segundo juicio no hubo abogado. En el tercero tampoco. Y menos en el cuarto. Pero ese Jesucristo que en ese momento necesitaba un abogado, ese Jesucristo es el que hoy en día es el abogado suyo y mío ante el Padre. Alabado sea el Señor. Dios Jesucristo ha venido a ser el abogado suyo y mío. Y por eso toda la palabra se tuvo que cumplir para Él ser el abogado frente al Padre de cada uno de nosotros. Dios le bendiga en esta